el cuadro de disfasia actualmente, en realidad, para mi gusto, todavía es muy ambigua su definición, no solamente en el área fonoaudiológica, sino que también en el área neurológica. Eh, Principalmente hay ambigüedad porque hay algunas personas que lo ven desde el punto de vista de un trastorno del lenguaje mixto severo y otros que lo ven desde la perspectiva cercana al autismo. La verdad es que entre los mismos neurólogos hay confusión de diagnósticos, todavía no está bien definido si el diagnóstico es un diagnóstico neurológico o fonoaudiológico, por lo que principalmente nosotros los fonoaudiólogos diagnosticamos el trastorno del lenguaje y la comunicación asociado a este cuadro de disfasia. Para mi gusto, el tema del diagnóstico en sí, me parece que a cierta edad no es tan importante, me parece que es mucho más relevante el poder detectar ciertas conductas particulares en los niños cuando son pequeños. En síntesis, yo te diría que el diagnóstico aún es ambiguo, falta aclararlo desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva también de semiología, y principalmente lo que yo hago en estos casos en la universidad es tratar de darle una claridad a los futuros fonoaudiólogos respecto al tema de la disfasia, ya que hoy en día es mucho más común que antes, o sea, son muchos los chicos diagnosticados con disfasia y lamentablemente tachados como autismo, porque hoy en día para la mayoría de las personas que no tienen conocimiento respecto a esto, un niño con disfasia es un niño autista, cuando la realidad no es así. El rol del fonoaudiólogo en los niños con disfasia no es solamente la evaluación de esto, el diagnóstico o la rehabilitación, que es lo que acostumbramos generalmente nosotros a hacer. Para mi gusto personal, el rol debe comenzar desde el inicio, desde que llegan los padres a la consulta con un diagnóstico de disfasia. Mi rol y mi función debe ser acogerlos, informarlos sobre de qué se trata este diagnóstico. Lamentablemente me ha tocado conocer casos en donde algunos colegas u otros profesionales solamente se dedican al tema de la evaluación del diagnóstico y rehabilitación, y los padres durante mucho tiempo de tratamiento ni siquiera saben realmente lo que es la disfasia. Viven un luto al principio en donde se relaciona la disfasia con el autismo, eh, porque nadie se da el tiempo de poder explicar realmente qué es esto. Eh, y obviamente también el rol principal debe ser difundir y promover cómo detectar a un niño con disfasia, o también dar la definición o cuáles son las características de un niño con disfasia, su pronóstico, y poder difundirlo, ya que hoy en día como país hablamos mucho del término inclusión, que vino a actualizarse o a reemplazar de una forma más positiva la integración, que es lo que hace muchos años atrás hacíamos, cuando la realidad dice que lamentablemente la mayoría de los establecimientos educacionales integran, o incluso muchos de ellos ni siquiera dan la posibilidad de ingresar al chico a la educación regular. No podemos ser ciegos, obviamente, y negar que estos pequeños necesitan algún tipo de educación especial, pero muchos de los profesionales recomendamos la inclusión en escuelas tradicionales por un tema de estimulación entre pares. Eh, por lo tanto, principalmente yo creo que el rol comienza desde el principio hasta el final, y eso es acoger a los padres y a la familia, informarles de todo lo que es el diagnóstico y el tratamiento, obviamente realizar esta evaluación, este diagnóstico, la rehabilitación en conjunto con la familia, pero también poder difundir y poder hacer conciencia en las personas de que estos chicos no son niños diferentes, sino que son niños especiales. Por lo tanto, me parece que ahí debería estar el real rol del fonoaudiólogo y de los demás profesionales. Poder acercarnos poco a poco a lo que es la real inclusión de un niño en la educación regular chilena.
momento de llegar donde un fonoaudiólogo, obviamente es llegar, a ver, hay muchos padres que llegan con el diagnóstico hecho por el neurólogo, así como hay otro grupo de padres que asiste primero al fonoaudiólogo, en donde la primera función de este profesional, ¿no es cierto?, debería ser percatarse o alertarse de que algo está ocurriendo y por lo tanto hacer la derivación correspondiente. Hoy en día para nosotros los fonoaudiólogos en el tema de los trastornos de espectro autista, lo que prima, ¿no es cierto?, es el diagnóstico primario realizado por el neurólogo, aun cuando muchas veces como profesionales, ¿no es cierto?, no concordamos con el diagnóstico realizado o a lo mejor con las palabras que ha expresado este profesional. Primero que todo, creo que la evaluación fonoaudiológica no puede ser hecha en 10 minutos. Los padres deben saber que una buena evaluación fonoaudiológica debería ser 1 o 2 sesiones de 30 a 40 minutos. Es imposible poder determinar, ¿no es cierto?, un cuadro de disfasia o con exactitud, ¿no es cierto?, las características del niño en 10 minutos. Por lo tanto, la evaluación fonoaudiológica, que generalmente es de media hora, debería ser utilizada, ¿no es cierto?, una sesión para la conversación o la entrevista con los padres y la familia, y otra sesión para realizar la evaluación con el menor. Aun cuando personalmente yo, a pesar de realizar la evaluación, ¿no es cierto?, al inicio, cuando comienzo tratamiento voy aportando mucha más información que voy recogiendo en el momento para complementar mi evaluación. ¿Qué preguntas deberían hacerle los padres al fonoaudiólogo? Principalmente, primero, ¿qué es la disfasia? ¿De qué se trata la disfasia? ¿Cuál es la causa de la disfasia? ¿Cuáles son las características? ¿Y cuál es el pronóstico de ese chiquillo? Muchas veces nos aventuramos un poco al tema del pronóstico porque sabemos que los padres es lo primero que quieren saber, si el niño va a hablar, si va a poder comunicarse, ¿no es cierto?, o ser un niño independiente como los demás. La verdad es que yo personalmente no me aventuro mucho al tema del pronóstico porque considero que el niño debe comenzar sus tratamientos con los distintos profesionales y después de un tiempo hacer una reevaluación y ver cómo ese chico va avanzando. Principalmente creo que el padre incluso no debería preguntar tanto, ya que es el profesional el que debería adelantarse y proporcionar la información que corresponde. El tratamiento debe ser siempre en comunicación directa con los padres. Yo, por ejemplo, en las sesiones dejo siempre los últimos 5 minutos para explicarle a los padres qué es lo que trabajamos, cómo anduvo, qué es lo que tienen que reforzar, cómo se refuerza. Creo que las preguntas van por ahí, o más que preguntar, creo que va en estar en permanente contacto con el fonoaudiólogo, saber qué es lo que se está trabajando, cómo se está trabajando y con qué. Obviamente sabemos que la realidad no todo el mundo hace lo mismo. Me encantaría poder darles la solución de cómo encontrar un fonoaudiólogo que a lo mejor, ¿no es cierto?, llegue directamente al tema del diagnóstico o que realmente tenga logros significativos con el niño. Hoy en día no tengo esa respuesta. Creo que es una búsqueda de profesionales. Los padres de mis pacientes también han tenido una búsqueda interminable. Creo que a lo mejor puede que yo no sea la última fonoaudióloga porque en algún momento voy a cumplir, ¿no es cierto?, mi labor o el rol que para ellos yo tenía. Por lo tanto, creo que la respuesta idónea a eso no está. Sin embargo, lo único que yo aconsejaría sería mantenerse siempre en contacto con lo que el profesional está haciendo y corroborar efectivamente los logros que el profesional dice que están ocurriendo, corroborarlos en la casa. La disfasia yo la defino como un trastorno del lenguaje severo en donde comparte algunas características de espectro autista. El espectro autista es un conjunto de características que posee un chico con autismo, pero no es necesariamente tener autismo.
¿Qué tipo de características? Por ejemplo, este aleteo de mano, las estereotipias verbales, ¿no es cierto?, que son estos sonidos sin sentido, las ecolalias que tienen que ver con la repetición de lo que se dijo anteriormente, el bajo contacto visual, el caminar en puntas de pie, las dificultades sensoriales que puedan tener con algunos elementos como ropa, las rutinas, las obsesiones. Todo eso son características que posee generalmente un chico con autismo. Por lo tanto, las encasillamos dentro de lo que es el espectro autista. Eh, Muchas personas piensan que autismo abarca a todo. Espectro autista es un niño con autismo. La principal diferencia entre un chico con disfasia y un chico con autismo es la intención comunicativa. Un niño con autismo lamentablemente no tiene intención comunicativa, por lo tanto no le interesa comunicar ni expresar nada. Solamente utiliza al adulto como un instrumento para conseguir lo que quiere. En cambio, un niño con disfasia, su mayor limitancia es su trastorno severo del lenguaje. Es un niño que a lo mejor tiene dificultad en lo que es la comprensión, por lo tanto no se puede expresar, pero es un niño que sí le interesa comunicar. Por lo tanto, volvemos al mismo punto de hablar. No se trata de hablar, se trata de comunicar. Y es un niño que a lo mejor con una mirada, con un gesto, intenta comunicar algo que le pasa o algo que desea. Eh, Esa es la principal diferencia. Eh, Hoy en día, incluso los neurólogos diagnostican espectro autista y no hacen la diferencia entre lo que es el autismo y un espectro autista. Eh, la diferencia es amplia, no solamente en la definición de ello, sino que en las características y también en el pronóstico de la patología o del trastorno. A ver, en el tema de la edad de inicio, la verdad es que yo hago dos distinciones importantes. Una cosa es diagnosticar a temprana edad, ¿no es cierto? O lo que llamamos la detección oportuna o precoz, detección temprana de los trastornos. Y otra cosa distinta, ¿no es cierto?, es dar un diagnóstico a temprana edad, el cual va a evolucionar después de los tratamientos. ¿Y a qué me refiero yo? Y esta es una disputa que tenemos constantemente, por lo menos acá, y yo me imagino que se debe repetir a lo largo del país. Muchas veces los chicos son diagnosticados a los 2 años, al año y medio, ¿no es cierto? Porque el profesional identifica conductas extrañas o conductas que no son normales a la edad del niño. Por ejemplo, el niño tiene un llanto que no es diferenciado, ¿no es cierto? Tiene bajo contacto visual, no hay apego con los padres, es un niño que tiene, que, ¿no es cierto?, hay un desfase importante en el lenguaje, no adquirió las primeras palabras al año de edad. Esas son como las primeras características, los primeros signos de alerta de un niño, ¿no es cierto?, que posee alguna característica de espectro autista o disfasia. En el caso de la disfasia, un niño que tiene disfasia con características de espectro autista puede detectarse eh, fácilmente al año y medio, a los 2 años de edad. Así cuando hay otros, ¿no es cierto?, que a lo mejor no tienen muchas características de espectro autista, pero sí un trastorno severo del lenguaje, lo que se evidencia más o menos a los 2 años alerta a los padres porque el chico no habla o no estructura frases. ¿Cuál es la diferencia que hago yo? Una cosa es dar un diagnóstico a los 2 años y decir que el niño es autista, y otra cosa muy distinta es decir, mira papá, tu hijo tiene algunas conductas que no son propias de su edad o no son propias de un niño, ¿no es cierto?, que tiene sus áreas del desarrollo normales. Por lo tanto, yo te derivo, ¿no es cierto?, al fonoaudiólogo para estimulación del lenguaje y a una evaluación con terapeuta ocupacional. Eso, para mi gusto, es lo más certero, hacer las derivaciones correspondientes a temprana edad, porque entre los 0 y los 3 años el chico está en pleno proceso o periodo de plasticidad neuronal, que son los 3 primeros años en donde todo lo que nosotros estimulemos va a tener, ¿no es cierto?, mayor probabilidad de éxito en el niño. Y muy distinto es hacer un diagnóstico lapidario a los 2 años, en donde tú dices que el niño tiene autismo, en donde la familia vive un proceso súper amargo de tratar de aceptar a un niño que no esperaba, y finalmente en donde se tacha al niño con un trastorno de autismo.
Luego este niño recibe sus tratamientos, ¿no es cierto?, adecuados, y resulta que a los 5 o 6 años después de su tratamiento nos dimos cuenta que el chico no era autista, era un síndrome de Asperger o era un niño con disfasia, ¿no es cierto?, que tenía alto pronóstico de recuperación. Eso para mi gusto es una diferencia importante que debería haber. Se pueden detectar a partir del año y medio, 2 años de edad, pero es muy distinto dar un diagnóstico lapidario. Los diagnósticos deberían ser ya concretos o más claros a partir de los 5 o 6 años, cuando el niño lleva un buen tiempo con sus tratamientos, ¿no es cierto?, adecuados o que necesita.